durante muchos años hemos estado en el silencio que yo me tuve que ir a Canarias a vivir porque a mí marcaban mi puerta, me llamaban y me decían: Goraeta, me alegro de lo que le pasó a tu madre. Los años de plomo han dejado en la sociedad española un rastro de sangre y dolor, una huella indeleble de familias rotas para siempre. Pero la frenética actividad de ETA, en la que se suceden bombas y pistolas, asesinatos sin solución de continuidad, ha de convulsionar al corazón mismo del Estado, a un gobierno que escribe entonces las páginas más negras de su historia. El capítulo de la vergüenza se llama Gal. A mí me han querido asesinar en distintas ocasiones, no lo han conseguido. ¿Y qué cree usted? ¿Que yo voy a sufrir porque maten a una etarra? ¿Para qué está el champán? Pues para celebrar cuando pasan esas cosas. Cuatro personas han resultado muertas y una herida leve en un atentado ocurrido al sur de Francia. Aunque nadie se ha responsabilizado aún del atentado cometido la noche pasada contra un bar de Bayona frecuentado por vascos españoles y que ha causado 5 heridos, entre los cuales figuran 2 niñas, todo parece indicar que se trata de una nueva acción de los grupos antiterroristas revolucionarios GAL. Los GAL nacen políticamente en el despacho del presidente del gobierno, Felipe González Márquez. Yo no sé el día, la hora y tal, pero la decisión de que los GAL existan se toma en ese despacho, porque es que es el único despacho donde se podía tomar esa decisión. Yo lo he contado tanto en el plano político, cuando el propio Felipe González, el 6 de diciembre de aquel año 87, me aborda en el pasillo que rodea el hemiciclo del Congreso de los Diputados, y la conversación alcanza su clímax cuando él dice, y han pasado pues casi 20 años, pero nunca he olvidado esas palabras: lo único que tenemos que negociar con ETA es que si ellos nos dejan de matar a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos. Se denominan pomposamente grupos antiterroristas de liberación. Nacieron en las cloacas del poder en 1983, un año después de que el Partido Socialista alcance el poder con mayoría absoluta. Hubo antecedentes como el Batallón Vasco Español, pero no a este nivel. Se trataba de responder al terrorismo de ETA con el terrorismo de Estado. Si ellos disparan, nosotros les disparamos. Si ellos asesinan, nosotros les asesinamos. Al final, la actuación de ETA era tan brutal, tan dura a nivel del conjunto de todo el Estado, que hubo quienes desgraciadamente entendieron que contra el terrorismo de ETA valía todo, incluso valía otro terrorismo, que era el terrorismo pues del gobierno, el terrorismo de Estado, ¿no? Hay personas que equivocadamente, indudablemente, pues intentan solucionar esto diciendo vamos a dar la misma patada, es decir, la misma forma de responder, de la misma forma que ellos lo hacen. Es decir, luchar contra el terrorismo con terrorismo. Pero la estructura que se hizo del GAL se hizo desde el Ministerio del Interior español, como se ha podido demostrar en los juicios y en las sentencias. Los GAL son también la respuesta del gobierno español a una situación preocupante. Los terroristas cometen asesinatos en España y se refugian en el sur de Francia, donde son recibidos por el propio gobierno francés, todavía suspicaz con la democracia española, como refugiados políticos. Hay dos imágenes, la española y la francesa. En España se consideraba ETA como una organización terrorista y criminal. En Francia, más bien como patriotas, como hombres que luchan por obtener un poco más de libertad. Laura Martín, la viuda de Juan Carlos García Goena, tiene muy presente aquel día en que los GAL le arrebataron a su marido, al padre de sus 2 hijas. 24 de julio de 1987. A las 6 menos 20 de la mañana, Juan Carlos García Goena, que había huido de su Tolosa natal para no cumplir el servicio militar, sale de su casa en Hendaya para acudir a su trabajo. Yo me iba a levantar, pero bueno, me quedé en la cama. Si me llego a levantar seguramente hubiese visto todo. Pues a los pocos segundos oí una explosión muy fuerte. Entonces abrí la
la ventana de mi habitación. Desde allí no divisaba el coche, pero sí que lo oía Juan Carlos. No eran gritos, eran como gemidos, como me di cuenta que algo había ocurrido. Bajé, llegué aproximadamente, yo pienso que hasta aquí, porque yo sí que lo vi tirado. Y sí que me di cuenta que le faltaba una pierna, pero ya tenía los vecinos detrás mía y me retiraron. Aquel joven tolosano, pacifista convencido, acaba de ser víctima de una bomba colocada por los GAL. En junio del año 87, cuando a través de un amigo mío de Tolosa, en Guipúzcoa, se me pide que hay un chico que vive en Hendaya, que es también de Tolosa, de Guipúzcoa, que quiere regresar también a su país, a Euskadi, y que por lo tanto a ver si puede hacer algún tipo de gestión. Él me comenta que no tiene nada que ver con ETA, es decir, que es más, él muestra un espíritu muy pacifista siempre. En las dos ocasiones en que estoy con él, simplemente él había huido de su casa por no hacer el servicio militar, y a partir de esa conversación yo comienzo a hacer algunas gestiones para su regreso. Los GAL se habían interpuesto en el deseo de Juan Carlos de regresar a Tolosa. La banda tenía como jefe operativo a un personaje clave en la guerra sucia contra ETA. Es subinspector de policía y se llama José Amedo. No tiene escrúpulos a la hora de apretar el gatillo o de ordenar que otros lo aprieten. Yo no soy técnico en explosivos. Y eso de ir paseándose con una bomba por la calle, ir a casa de una amiga tuya y meterla debajo de la cama me parece un chiste espantoso. Primero porque el que no es técnico en explosivos, si va con la bomba, me imagino que tendrá mejor sitio donde guardarla, digo yo. Suena cachondeo eso. A pesar de que fue absuelto por falta de pruebas, no eximiéndole de culpabilidad de modo absoluto, sino por falta de posibilidad de probarlo judicialmente, hasta ahora la única versión conocida que ha sido probada documentalmente en un 80% es la versión que dio Inmaculada Gómez, una persona que había tenido una relación afectiva con José Amedo, que hace referencia a que en su propio domicilio, en el domicilio de Inmaculada, Amedo y Domínguez, la noche antes del asesinato de Juan Carlos García Goena, tenían una bomba exactamente igual a la que acabó con la vida de Goena a la mañana siguiente. 19 años después de que Laura Martín perdiera a su esposo Juan Carlos García Goena a manos de los GAL, se produce por primera vez un encuentro entre la víctima y quien los tribunales han señalado como jefe ejecutor de las acciones de aquel grupo terrorista. Lo odié muchísimo y además disfrutaba pensando en que un día le llegaría a pegar un tiro. Disfrutaba pensando, imaginándome que lo hacía sufrir, y lo odié muchísimo. ¿Qué opinión tengo hoy en día de él? No siento nada. Simplemente me gustaría entrevistarme con él y que me ayudara a buscar una pista, que me contara lo que ocurrió, que me contara lo que sabe sobre la muerte de mi marido. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Decirle claramente que yo no tengo nada que ver en ese asunto. Yo pasé momentos difíciles a cuenta del asunto ese. Fue alguien desmarcado de un entorno determinado, algún mercenario, que quiso apuntarse, digamos, ese asunto, ese tema, y luego cobrar un dinero. Eso es lo que yo he oído. De su marido, yo siempre he estado trabajando en el mundo de ETA, ¿no? Yo nunca tuve conocimiento de que su marido tuviese alguna conexión con ese mundo. Juan Carlos entró en una empresa donde había trabajado muchos refugiados. Cuando Juan Carlos entró y además pidió expresamente al jefe que no se le pusiera, se trabajaba por grupos, con ningún grupo donde hubiese refugiados. Para que no relacionara, evidentemente. Exactamente. Yo, delante de Laura Martín, la esposa de Juan Carlos García Goena, yo le garantizo que si algún día tengo algún dato, concreto y específico, y esto queda grabado, yo lo contaré. Bueno, José Amedo lleva cerca de 10 años diciendo que va a contar lo que ocurrió y quién organizó el asesinato de Juan Carlos García Goena. Y ya está bien que lo cuente de una vez. Juan Carlos García Goena fue la última víctima, el dramático colofón en la historia de los GAL. Antes, hasta donde se sabe, otras 29 personas cayeron bajo las balas y las bombas de aquella guerra sucia que se había organizado no ya desde las alcantarillas del poder, sino desde los despachos más elevados. Y usted, y cualquiera que ande por la calle, sabe quién era el X del local.
Pero el equipo local también había informado a la oposición en aquel momento, que era Fraga Iribarne. Yo estaba totalmente de acuerdo en el tema. En términos políticos, pues nunca sabremos en qué medida contribuyó el descubrimiento de la trama de los GAL a la derrota electoral de Felipe González en 1996. Yo creo que el responsable fue él, porque lo esencial no es lo que hizo el periódico, lo esencial es lo que había hecho o dejado de hacer él. Nadie podría dar esas órdenes si desde luego no era el más alto nivel político existente en el país. Octubre de 1983. El capitán de farmacia Alberto Martín Barrios ha sido secuestrado por ETA político-militar hace 2 días. En el cuartel general de la Guardia Civil de Inchaurrondo, en San Sebastián, el ambiente es de mucha tensión. Se oyen voces que piden a gritos venganza. Algunos números deciden tomarse la justicia por su mano. La idea es secuestrar a unos etarras para canjearlos por Martín Barrios. Ángel López Carrillo, ex policía nacional y testigo privilegiado de lo sucedido, era entonces la mano derecha del que fuera gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. Sí, bueno, el general Galindo, entonces, desde que era comandante, se hizo comandante jefe de los servicios de información de Inchaurrondo. No solamente estaba al tanto, sino que estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo y bueno, y él dirigió a una serie de guardias que pues lucharon contra ETA, digamos, fuera del sistema. El día 16 de octubre, José Ignacio Zavala y José Antonio Lassa caminan por la Rue des Tonneliers de Bayona. En octubre de 1983, 2 jóvenes vascos refugiados de Tolosa, Joshi y Taposhan, se paseaban por esta calle. Iban a tomar un coche para ir en el pueblecito de Arcánger para hacer la fiesta. Y algunos guardias civiles les han tomado. Estos guardias civiles estaban Bayo y Dorado y obedecían a órdenes de Galindo. Y han tomado a estos 2 jóvenes y les han llevado al Palacio de la Cumbre para torturarles y matarles. Fuimos para allá, en fin, fue Galindo, fue Elgorriaga, yo me fui con ellos y a la vuelta pues le llaman a Galindo por radio para que llame urgente por teléfono a Inchaurrondo y bueno, y Galindo viene y dice, le dice a Elgorriaga ¿qué hay? Y dice, pues se han caído 2 peces en Francia. Dice, ¿son gordos? Dice, no, son medianos, pero bueno, algo es algo, ¿no? Los guardias civiles trasladan a Lassa y Zavala al Palacio de la Cumbre en San Sebastián, que estaba abandonado. Pedro Luis Migueliz, alias Chofo, se convirtió en testigo protegido por el juez Carlos Bueren, tras declarar sobre el secuestro y las torturas que sufrieron los jóvenes etarras. Conoció los hechos por boca de su amigo Enrique Dorado Villalobos, uno de los guardias civiles condenado por el secuestro y asesinato de Lassa y Zavala. Sí, estuvieron en la cocina, que es la cocina tenía unas cámaras altas de frigoríficas, ahí los tenían encerrados, vendados los ojos, y ahí les torturaban. Hombre, a mí me contaban que sí, que le quitaban con alicates los dedos las uñas de los dedos y de los pies. Les hicieron toda clase de torturas, les inyectaron total y bueno, horroroso. El 18 de octubre aparece en un monte próximo a Galdácano el cadáver de Alberto Martín Barrios. Está maniatado, tiene un tiro en la nuca. Hizo farmacia militar, pues yo creo que un poco por romanticismo, que le venía muy bien, que le parecía una buena opción. Y claro, hacía siempre la misma ruta. Se levantaba pronto, salía, y se acercaba a la farmacia militar, firmaba sus papeles, sus documentos, y luego se volvía a la farmacia de su padre a trabajar y ya te digo, no se metía con nadie. Un día, me parece que era el 7 de octubre, pues empezamos a no saber nada de él. No estaba lejos, no, estaba en Vizcaya, en la provincia de Vizcaya, estaba por lo visto en una cueva. Pero ahí estaba en una cueva natural que se usaba durante la guerra. Seguro que él oiría a los helicópteros sobrevolar por la zona, porque sí que fueron por allí. Dijeron que tenían a
a este señor secuestrado y que querían que soltaran a los presos etarras que habían asaltado el cuartel general de Berga y que los iban a juzgar por lo militar. Después empezaron a pensar que lo mejor era que se leyera un panfleto en la televisión. Entonces el chantaje era a televisión. Que se leyera ese panfleto y que entonces soltaban al capitán Martín Barrios. ETA político-militar, organización armada para la Revolución Vasca, manifiesta ante todo el pueblo vasco que ha procedido a la ejecución del capitán del ejército español, Alberto Martín Barrios. Con el paso de los años se ha podido saber, aunque estas cosas se saben por fuentes que no se pueden revelar, pero se ha podido saber que en la decisión de ETA de asesinar a Martín Barrios influyó notablemente el que la respuesta del gobierno no fue la de siquiera mostrar una mínima intención de leer el famoso comunicado en los informativos, sino que el gobierno responde secuestrando a 2 personas e intentando secuestrar a una tercera. Por entonces nada se sabe de Lasa y Zabala, cuyos cuerpos no aparecieron hasta 1995. La realidad es que sus secuestradores los han introducido en el maletero de 2 coches con un siniestro destino. Sí, se los llevan en 2 coches, uno en cada capó, y luego dice que tenían que parar, porque ellos cuando se despertaban de las drogas que les daban, golpeaban el capó y tenían que parar, les daban una paliza, les inyectaban droga otra vez y seguían el camino. Llegaron vivos a Busot. En Busot les obligan a cavar la fosa y una vez acabada la fosa, luego los matan de un tiro. Aquel crimen horrendo es el primero que cometen los Gal Verde, término empleado para referirse a las acciones de este grupo cuando son cometidas por guardias civiles. La guerra sucia, el terrorismo de Estado, ha hecho así su aparición de la mano del gobierno socialista. Vimos el caso Lasa y Zabala, estas personas secuestradas en Hendaya. Yo creo que todo eso demuestra que en todo ese recorrido, ante todo eso, ha habido muchas personas que lo han permitido, que lo han ayudado o que han han mirado al otro lado. Y eso, lógicamente, siendo funcionarios del Estado, sean policías, guardias civiles o personas importantes, Ministerio del Interior, en un estado hecho, insisto, que no cabe. 2 meses más tarde del asesinato de Lasa y Zabala, los Gal van a perpetrar un secuestro que con el paso de los años será determinante para la condena de algunos destacados dirigentes socialistas. Los Gal cometen su primer error, el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey. El Gal fundamentalmente ya le digo que se creó con la finalidad no de vengar acciones de ETA, sino de forzar esa colaboración de los servicios franceses y de las autoridades francesas con respecto a España. El relato de los hechos que figura en la sentencia de aquel caso es por sí solo suficientemente sobrecogedor. Sobre las 8 de la tarde del día 4 de diciembre de 1983, los mercenarios Pedro Sánchez, Mokhtar Talbi y Jean-Pierre Chalier se acercaron al domicilio que en Hendaya tenía Segundo Marey. Llamó a la puerta uno de ellos, salió la esposa, preguntaron por su marido. Llegó este y de repente el que había llamado se abalanzó contra Marey, inmovilizándole, ayudándose de un spray que le echó al rostro. Estaba presente en el lugar del secuestro del tesorero de ETA. Estaba presente. Era cómplice, de hecho. Yo constaté que era un acto terrorista de gente que yo pensaba que eran mafiosos o mercenarios, cuando en realidad eran policías. La policía francesa sabía que se iba a producir el secuestro de Segundo Marey 4 días antes, porque yo se lo había dicho. Dije, han salido como locos, van a secuestrar y a matar gente. Estas son las fichas, tal día, tal sitio, tal hora. Y no hicieron nada. En los 15 primeros atentados que les había señalado, nadie se ocupó de evitarlos, dejaron que se cometieran. Segundo Marey era un pacífico ciudadano francés, cuyo único delito consistía en trabajar en una cooperativa francesa, Socoa, vinculada al entramado financiero de ETA. Los mercenarios contratados por José Amedo se habían equivocado de persona. En realidad el objetivo del secuestro era un dirigente de ETA llamado Mikel Lujua. Pero, pese a la confusión, los mandos policiales que controlaban la operación desde la Jefatura Superior de Bilbao deciden seguir adelante después de recibir el visto bueno de José Barrionuevo, ministro de Interior. Con Segundo Marey, así a priori parece que era un fallo, ¿no? Pero Segundo Marey ya estaba trabajando en el entorno de ETA, puesto que trabajaba en Socoa, en la cooperativa Socoa. Segundo Marey estaba escogido por alguien,
para llevárselo y convencerle de que trabajase como topo dentro de ETA. Con lo cual, no era un fallo. Aquel inocente viajante de comercio de 51 años es recluido en una primitiva cabaña de las montañas de Cantabria, custodiado por policías que lo acusan de pertenecer a ETA. Durante 10 terribles días, Segundo Marey piensa a cada instante que lo van a matar. Finalmente lo liberan, de nuevo en territorio francés. En señal de buena voluntad y convencidos de la valoración en propiedad del gesto por parte del gobierno francés, nosotros liberamos a Segundo Marey, arrestado por nuestra organización a consecuencia de su colaboración con los terroristas de ETA. Recibirán noticias del GAL. En julio de 1998, José Barrionuevo, ministro del Interior, Rafael Vera, secretario de Estado, y Julián San Cristóbal, director general de la Policía, son condenados por secuestro y malversación de caudales públicos. Claro, que esto sería años más tarde de los hechos y después de que una larga y tenaz investigación periodística pusiera al descubierto la trama de los GAL. Sí, yo creo que cometieron un error gravísimo que lo han pagado. Yo creo que desde un punto de vista ético, político, moral, insuficientemente, pero es evidente que actuaron con una impunidad absoluta y yo creo que además esa sensación de impunidad, incluso de los que conformaban la estructura operativa de los GAL, de Amedo y compañía, esa sensación de impunidad les llevó a cometer muchísimos errores que fueron los que permitieron que unos pocos periodistas pudiéramos descubrir la realidad de lo que ocurrió, ¿no? No fue una investigación fácil, no solo por las dificultades inherentes a la misma, sino porque el poder no tenía interés alguno en que se descubriera la verdad. Sí, se siente uno presionado, se siente uno tan presionado que quienes hicimos esta investigación fuimos objeto de una persecución por parte del gobierno del señor González, que llegó hasta el límite de que el CSIC, siendo máximo responsable el señor Manglano, nos estuvo persiguiendo y espiando ilegalmente. Desde el gobierno se hizo una campaña brutal de acoso contra nosotros, de injurias, calumnias, desprestigio profesional, personal. Los GAL actuaban, pero la clase política no cruza en realidad la frontera de la ética y la moral hasta que Enrique Casas, senador y secretario de Organización Socialista, no cae acribillado por las balas de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una facción cercana a ETA. 23 de febrero de 1984. Enrique Casas está inmerso en la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Vasco. No para, mítines, reuniones, pero ese día por fin tiene un rato libre, puede comer en su casa. Vino a comer a casa que estaban en plena campaña electoral porque el domingo había elecciones autonómicas. Ese domingo había elecciones. Y esto era viernes, creo recordar era viernes. Pues parece ser que llamaron a la puerta, entonces mi hermano le abrió la puerta y en ese momento pues lo mataron, vamos. Así de claro, y no sé cuántos disparos. Me llamó mi mujer, porque mi mujer sí que oyó los disparos y pues mi mujer fue la que casi atendió a mi hermano al principio de todo, ¿no? Decía, han atentado contra Enrique. Entonces, claro, han atentado y cómo está, pues mal. O sea, no me... Y le digo, pero está muerto, y dice, no lo sé. Un compañero mío me subió. Yo lo que recuerdo por el camino es que decía, Dios mío, que viva, que viva. Al llegar a casa, que no hay nada. Estaba Bárbara y Bárbara me dijo, pues lo han matado. Hombre, yo recuerdo el impacto del asesinato de mi hermano. O sea, fue tremendo, ¿no? Vino Felipe González, en fin, vinieron todos. Vino también Garaikoetxea esa noche a casa. Pues el asesinato por los comandos autónomos anticapitalistas, repito, tuvo una crueldad especial y probablemente sí fue un estímulo especial para también el endurecimiento de la política del gobierno. El asesinato de Enrique Casas conmociona a todos, pero en especial a la clase política. Su funeral se convierte en un homenaje al que nadie quiere faltar.
Hoy le quiero rendir un homenaje al compañero Enrique Casas. Y creo que la única manera de hacerlo es darle la garantía a su memoria de que seguiremos luchando por la justicia, por la paz y por la libertad. Y que se hará justicia, sin duda alguna. Apenas habían pasado 2 meses desde que los GAL habían advertido en el comunicado de liberación de Segundo Marey que cada asesinato por parte de los terroristas tendrá la respuesta necesaria. Ni una sola de las víctimas permanecerá sin respuesta. 2 días después del asesinato del senador Casas, los GAL responden. El etarra Eugenio Gutiérrez Salazar, conocido como Tigre, muere acribillado a las puertas de un caserío en la localidad de Mendin, un pueblo del País Vasco francés. Los disparos han sido realizados por un experto francotirador. Hombre, yo fui campeón de España de tiro y récord nacional de tiro. Si lo dicen por eso, pues no lo sé. Sí, yo sé que se ha comentado. Que esa operación que la llevé a cabo con Philippe Labat o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, ¿yo qué quiere que le diga? Yo no le voy a decir que sí. Desde luego, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque no fui yo. También muere el mercenario más reputado de los GAL, Jean-Pierre Chérit, cuando va a colocar una bomba en un coche de un refugiado. Pero el momento supremo de la actuación de los GAL está todavía por llegar. Un asesinato en pleno País Vasco. 20 de noviembre de 1984. A las 6 de la tarde, Santiago Gruart, médico de profesión, fundador del partido ASI, dirigente de Herri Batasuna, está en su consulta de Alameda de Recalde en Bilbao como cada día, cuando hasta ella llegan 2 mercenarios de los GAL, Rafael López Ocaña y Luis Morcillo. Allí mismo, ante la mirada de una enfermera aterrorizada, vaciaron sus cargadores sobre él. Posiblemente quien tomó esa decisión pretendiese dar un toque de atención a los políticos del entorno de ETA, ¿no? Pero para mí no tenía sentido el llevar a cabo acciones fuera de Francia, porque como todos los que nos participábamos en este tipo de actividades, sabíamos que la finalidad era una, la que ya he venido comentando, y llevarla a cabo en España pues carecía de sentido. Una de las señas de identidad de los GAL fueron los atentados indiscriminados contra establecimientos relacionados con los refugiados vascos, aunque no tuvieran nada que ver con ETA. El primero de ellos se produce el 13 de marzo de 1985 contra el Hotel Briquetenia. Un día estábamos en la cocina. Teníamos un banquete en un lado y en el otro lado unas 15 mesas de particulares que venían a cenar. Mi mujer pasó delante de mí a gran velocidad diciéndome: Philippe, alguien nos está disparando con una pistola. Vi a mi padre, es decir, a Michel Ibarbour, pues, coger una mesa, ponérsela sobre la espalda para protegerse de un posible disparo. Entonces abrí la puerta para ver lo que ocurría. Y en ese momento hubo una gran explosión. Una granada explotó debajo de un frigorífico. A mí me hirió en el cuero cabelludo y en el antebrazo. Perdí mucha sangre rápidamente. Su objetivo es más que nada amedrentar. Y así los GAL tirotean el Lagunekin, el Bachoqui, el Café de Piriné y el Bar Vítor de Cibur. Eran un hombre y una mujer. El hombre entró y la mujer se quedó fuera. El hombre disparó contra las 3 personas que había en el bar y la gente escapó. Hay impactos de bala aquí. Se escaparon por la cocina. Salieron por aquí y se escaparon por la callejuela mientras el hombre disparaba. Luego volvió a entrar, vino por aquí. El hombre tenía una escopeta de cañones recortados que dejó aquí y se fue. La mujer lanzó una granada que cayó aquí y que explotó sin causar destrozos y se fueron. En esta escalada de ataques a los bares de refugiados, le llega el turno al Hotel Montbar, el atentado más sangriento de los GAL. A los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado y a muchas personas que caían
permanentemente abatida por los tiros de ETA, nos hacía sentirnos mucho mejor, nos confortaba que ellos probasen su propia medicina. 25 de agosto de 1985. A las 8:30 de la tarde el bar está lleno de parroquianos que presencian un partido de fútbol entre España e Islandia. Los etarras José María Echaniz, Iñaki Astazuinzarra, Xavín Echaide y Agustín Irazustabarrena celebran que a este último se le ha prorrogado su condición de refugiado político en Francia. Bueno, entonces lo que vimos nosotros estaban los dos tíos. Bueno, uno particularmente aquí había un tío, uno de los refugiados que estaba en el suelo y le estaba rematando. Pues después lo entendimos por qué, porque después en el juicio supimos que estaban pagados 50.000 francos por cada herido y 200.000 francos por cada muerto. En el suelo del bar, sin vida, están los cuerpos de aquellos 4 terroristas. Los asesinos, 2 mercenarios, se alejan tranquilamente a pie, en dirección a la estación. Bueno, entonces aquí, cuando yo había entrado aquí, me vieron y aquí sí que me hicieron como eso con las pistolas. Y entonces yo me escondí aquí, porque aquí a la época había coches aparcados. Y entonces me escondió, no me atrevía a avanzar, ellos se quedaron un momentito como eso y al final siguieron andando adelante. Y justo a este momento tuvimos suerte porque un amigo justo llegó con el coche y empezaba a aparcarse y yo le digo, no te aparques, que son los dos son del GAL, tenemos que detenerles. Hemos bajado del coche enseguida y les hemos saltado sobre ellos y dándoles patadas y etcétera, y les detuvieremos. El amigo mío me recuerdo que se cortó un dedo dando una patada en los cojones del tío enfrente, y entonces pusimos los 2 galosos en el coche de la policía con las esposas. En esa ocasión, los GAL aciertan en su objetivo de golpear a ETA, pero a lo largo de su historia cometieron muchos errores. Cometieron tantos, es decir, Juan Carlos García Goena, un panadero de Po, es decir, cometieron muchos errores. De las 30 víctimas de los GAL, cerca de la mitad no tenían nada que ver con ETA, lo cual no quiere decir que los etarras asesinados por los GAL esos asesinatos estén justificados, para nada. Yo creo que es una perversión moral que desde un gobierno se organice un grupo terrorista. Las acciones de los GAL no hubiesen pasado de ser atribuidas a oscuros grupos de mercenarios, no se hubiese conocido que tras ellos se encontraba nada menos que el gobierno socialista, si no llega a ser por el olfato periodístico y la tenacidad en el trabajo de 2 periodistas, Ricardo Arqués y Melchor Miralles. Desde el comienzo de los atentados, a comienzos de los años 80, en los años 83, 84, 85, que son cuando tienen lugar la mayoría de los atentados, de los asesinatos de los GAL, pues nosotros tratamos de reaccionar desde el periódico, al principio sorprendidos, poco a poco con crecientes sospechas de que ahí había algo raro. Es entonces, en el verano, al final del verano de 1987, juraría yo, sí, 1987, cuando descubren el famoso zulo en el sur de Francia, donde encuentran pues ya la peluca, la pistola, el zapato, todos aquellos elementos, la documentación, pues que permiten llegar a la seguridad y permiten probar la implicación de Amedo y Domínguez en todo el montaje de la trama. Eso es el principio de una muy larga investigación. Durante años, los periodistas van descubriendo pruebas, datos, encuentran facturas, papeles comprometedores. Durante años van reconstruyendo aquella historia de la ignominia hasta descubrir que los auténticos protagonistas no son policías a sueldo ni mercenarios de ocasión.
Pero sí, Amedo le pierde lo que hablábamos antes, la sensación de impunidad, esa impunidad con la que él se mueve, de pensar que estaba a salvo de cualquier contingencia, le lleva a cometer errores. Hay uno especialmente llamativo, que entra incluso dentro del terreno de lo grotesco, pero que yo creo que refleja muy bien la personalidad del tipo, ¿no? Que es cuando él va a contratar mercenarios a Portugal, se presenta ante ellos diciendo que se llama Ricardo, que es un policía español de nombre Ricardo, se hospeda en el Hotel Ritz de Portugal con un documento de identidad falso a nombre de Genaro Gallego Galindo, es decir, Gallego Galindo, empiezan las dos palabras por Gal, y después de haberse identificado como Ricardo, haberse hospedado en el Hotel Ritz como Genaro Gallego Galindo, paga el hotel con una tarjeta Visa a nombre de José Amedo Fouce, con cargo a una cuenta de la Dirección General de Policía. Poco a poco, aquellas pistas que la jactancia de José Amedo va dejando tras de sí, conducen a los periodistas más allá de unos mercenarios, más allá de un subcomisario de policía. Sus descubrimientos apuntan a las más altas instancias del gobierno, a la postre, a la terrible evidencia de que los GAL son en realidad puro y duro terrorismo de Estado. Nosotros encontramos las pruebas, pusimos el foco sobre ese rincón oscuro, lo iluminamos y los ciudadanos tuvieron conocimiento de causa y tomaron las decisiones libremente. Cuando el gobierno de Felipe González se siente acosado por aquellas revelaciones, cuando se descubre la verdad, reacciona queriendo matar, simbólicamente, al mensajero. Ricardo Arqués y Melchor Miralles son sometidos a todo tipo de presiones e intentos de descrédito. Pedro J. Ramírez, director entonces de Diario 16, responsable último de aquella investigación que habría de resultar emblemática para el periodismo español, ha de sufrir las embestidas del poder. Sí, eso fue un programa en la televisión. Eso España entera la vio en directo. Corcuera no se esperaba probablemente pues, que yo hiciera las referencias que hice a los GAL, y él me echó en cara el que nuestro periódico hubiera publicado entrevistas con miembros de Herri Batasuna. Y de verdad que me está usted decepcionando, porque yo esperaba que su llegada al ministerio significara una corriente de aire fresco, significara de alguna manera una ruptura con las actitudes del pasado, con esas actitudes descritas por el presidente del gobierno como la política de los desagües. Esas actitudes que tienen mucho que ver con el criterio de que el fin justifica los medios. Y el fin nunca justifica los medios, señor ministro, y no lo justifica ni para los terroristas de ETA, cuyos crímenes son repugnantes, ni para los terroristas del GAL, cuyos crímenes son repugnantes. Y para que usted tenga autoridad moral a la hora de hacer el papel de inquisidor frente a un medio de comunicación, debería quizá primero desarrollar el propio proceso inquisitorial a lo que ha estado pasando en su departamento, y no soy yo quien lo dice. En previsión, yo no sentiría mucho defraudarle, hombre, no por esto, porque podamos discrepar, que a usted yo le defraude, hombre, es un tema tan baladí, deme un poquito más de tiempo para defraudarle en lo importante. Nosotros, desde luego, no estamos haciendo juicios paralelos. Afortunadamente, los tribunales en este país están funcionando con eficacia y con independencia. Sin embargo, sí que a veces tenemos que hacer el papel de policías paralelos, porque a quienes les corresponde esa obligación no la están haciendo. Señor ministro, usted sabe perfectamente que en el Ministerio del Interior no se ha abierto una sola investigación sobre el GAL, que en el Ministerio del Interior se han dificultado sistemáticamente las investigaciones sobre el GAL. A veces da la impresión, señor ministro, de que en el Ministerio del Interior lo que ustedes pretenden con respecto a la prensa es que seamos como los monos de Gibraltar, sordos, ciegos y mudos. Esa da la impresión que es el papel que ustedes nos reservan. Entonces, al final del programa, muy congestionado, Corcuera se dirigió a mí delante de testigos, y delante de estos testigos pues dice: te sientes muy seguro porque eres director de un periódico, pero puedes dejar de serlo muy pronto. Bueno, yo entonces no le di mucha importancia, pero 4 meses después dije: hombre, qué capacidad de profeta tenía este hombre. Y después las presiones llegaron hasta el punto de que el editor de Diario 16, Juan Tomás de Salas, despidió a Pedro J. Ramírez como director de Diario 16, lo cual nos llevó a varios profesionales, entre ellos a mí, a tomar la decisión de, por una cuestión ética,
yo no podía seguir trabajando en un periódico en el que había sido despedido el director por defender mi trabajo, ¿no? El domingo habíamos publicado una doble página a modo de resumen sobre todos los aspectos que se habían ido descubriendo en relación a los GAL. Pero lo esencial, el episodio que determinó fue tan tonto como que publicamos un editorial contra Semprún que se titulaba La Rosa y el Capullo. Era un editorial un poco en broma, pero con la mala suerte de que esa noche, la noche en que el periódico estaba imprimiendo ese editorial, Juan Tomás de Salas había quedado a cenar con el propio Jorge Semprún. Y entonces fueron al Vips después de cenar a comprar los periódicos y se encontró Juan Tomás y se encontró Semprún con ese editorial contra Semprún. Y entonces ella dijo, a este tío me lo cepillo mañana mismo, ¿no? Yo creo que sí, que la prensa en aquellos momentos, y también en otros casos, ¿no? Pero en aquellos momentos la prensa fue un elemento clave, ¿no? Posiblemente si no hubiera sido por la labor de investigación de algunos periodistas, yo quiero recordar a Melchor Miralles o Ricardo Arqués, en aquella etapa, pues posiblemente todo esto no se hubiera descubierto, ¿no? Por fin la justicia comienza a actuar. Personajes como los jueces Castro Meige y Baltasar Garzón y el fiscal Ignacio Gordillo van señalando, partiendo de las informaciones periodísticas, a los culpables de la guerra sucia. Su trabajo acaba por sentar en el banquillo de los acusados a toda la cúpula del Ministerio del Interior y a los jefes operativos de la trama. La justicia hizo lo que pudo, ¿no? Es decir, el trabajo de lo que los anglosajones llaman de cover-up, de ocultamiento del gobierno, fue eficaz, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que la justicia es como un paquidermo, es como un elefante, camina lentamente, pero termina llegando a su destino. Creo que la respuesta judicial española fue perfecta, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo confirmando luego la sentencia, y que realmente fue ejemplarificadora, y creo que hemos ganado muchísima credibilidad en los tribunales internacionales. Juzgar quiere decir primero investigar, instruir y después juzgar y condenar a los autores. Tengo que recordar que toda la jerarquía policial de la época, o por lo menos una parte de esa jerarquía, incluido el ministro del Interior, han sido condenados. Para mí eso es admirable. El mero hecho de citar como imputado en el caso Marey a el ya expresidente González hubiera supuesto colocar sobre él un estigma y lo cual era inconveniente para el conjunto del Estado por su condición de expresidente. Yo creo que esa fue una decisión equivocada. Yo creo que fue por parte de los jueces que la sostuvieron, fue una desviación del espíritu y de la letra de la ley, pero en definitiva fue una decisión tomada por el órgano competente. Después de 4 años de actividad, después de haber dejado 30 muertos en el camino, los GAL no consiguieron acabar con ETA. Al contrario, potenciaron su victimismo. Los terroristas de ETA no necesitaban muchas coartadas, muchos momentos, pero los GAL lo que fueron es muy negativos en la lucha contra ETA. Yo siempre digo, no es que le dieran oxígeno, el problema es que si todo el dinero dilapidado en la historia de los GAL, lo que se gastaron en los GAL y lo que se llevaron a su casa, en medio de todo ese fregado, si esos miles de millones de pesetas de la época se hubieran destinado a luchar contra el terrorismo, probablemente hoy ETA no existiría. Bien es cierto que aquella guerra sucia, aquel terrorismo de Estado, consiguió uno de los objetivos que perseguía su jefe operativo, José Amedo. Francia comenzó a colaborar con el gobierno español en la lucha antiterrorista. Para mí no fue un error. Y para mí no fue un error pues porque consiguió sus fines, se lograron sus fines, los fines que pretendía. En cualquier caso, aquella guerra sucia no detuvo a ETA. Entonces, ¿para qué sirvieron los GAL? Bueno, hombre, la Guerra del Norte, que incluso así la definió en altas instancias, pues ha hecho ricos a muchos políticos. Y a otros pues les ha costado la vida y les ha costado
un malvivir y un sufrimiento y un trauma para toda su vida, para ellos y su familia. Muchos de los policías y guardias civiles del País Vasco, pues incluso sus hijos, pues se han arrastrado y arrastran serias secuelas de aquella mala vida que de alguna manera entre unos y otros les hicieron pasar, ¿no? La banda armada no dejó de asesinar, y así caen el médico vitoriano Luis Manuel Allende, el cabo de la Policía Nacional Ramón Martínez, el general Quintana Lacasi, el funcionario Jesús Blanco, el industrial Ramiro Salazar y el panadero Cándido, y tantos otros. Los GAL son un episodio más de la historia de ETA. La organización terrorista continúa su sangrienta actividad y ha de sumar a su larga lista de víctimas incluso a quienes un día empuñaban las armas con ellos. ETA mata también a sus propios militantes cuando estos quieren huir de la espiral de terror en la que se encuentra. ETA no admite disidencias. Y eso, perdóname, es muy duro, pero una organización revolucionaria se paga con la muerte. Se tiene miedo, claro que se tiene miedo. Yo estoy convencido de que más de un militante de ETA quisiera dejarlo, lo que pasa que para ellos es imposible. A Pertur le debieron tapar la cabeza con un saco y fue el mismo Pala quien le disparó 2 veces. Mi madre se dirigió a él y le dijo: bueno, Eduardo, a ver cuándo nos vemos, a ver si nos vemos pronto en el otro lado. Cuando ETA se entera de que Miquel ha escrito al juez relatando su ayuda para evitar una masacre, la cárcel se convierte en un infierno para él. Está prohibida la disidencia en ETA. En ETA es muy fácil entrar, pero salir es prácticamente diferente.